¿Qué tal amigos de Sin embargo al aire? Me da mucho gusto saludarles y agradecerles como cada semana que sean tan gentiles de acompañarnos, de promover nuestro trabajo, de recomendarlo con sus amigos, de ayudarnos para que sigamos adelante con este proyecto periodístico. Asuntos muy importantes se mueven en el ámbito nacional, asuntos que resolverán muchas cuestiones que tendrán trascendencia para el futuro y que también despejarán el camino en algunos aspectos para la presidenta de la República, quien tendrá más opciones para consolidar su proyecto del segundo piso de la Cuarta Transformación. Sobre este tema hablaré hoy con ustedes en mi columna Puntos y Contrapuntos, que dice lo siguiente. Oficialmente nadie anunciará su partida. Tampoco habrá alguien que informe si existe alguna razón especial para su repliegue de la vida pública. Mucho menos se aclarará si existe algún indicio de que oficialmente se les investigue y se les vaya a afincar alguna responsabilidad administrativa o de otra naturaleza. Pero gradualmente se irán retirando de la vida pública, porque su presencia en el escenario nacional es insostenible. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistirá públicamente que no hay ninguna investigación o causa en su contra, pero respirará más hondo, más tranquila y con más libertad cuando dejen de ser un obstáculo y una pesada carga para su gobierno en el Congreso de la Unión. Como viejos lobos de la política, agazapados y maltrechos, pero alertas, botean el panorama, porque experimentan el miedo de quienes tendrán que rendir cuentas y buscar una salida que parezca digna. Se irán poco a poco y quizá en algún momento sean destinados a encabezar alguna embajada o consulado en algún lugar de poco significado para la política exterior de México, como por ejemplo Rumanía o las Islas Fiji, como sucedió con el expresidente Luis Echeverría Álvarez, a quien su sucesor en el cargo, José López Portillo y Pacheco, lo nombró embajador extraordinario y plenipotenciario de México en misión especial. Para quitárselo de encima, López Portillo mandó a Luis Echeverría a una misión diplomática con destino en Australia, Nueva Zelanda y las Islas Fiji, cargo que le fue asignado el 16 de mayo de 1977 y en el cual el expresidente Echeverría Álvarez permaneció hasta 1979. Una salida que parece digna, pero en un lugar remoto donde no tenía posibilidades de incomodar al presidente. Adán Augusto López Hernández, coordinador morenista en el Senado de la República, y Ricardo Monreal Ávila, con responsabilidad similar en la Cámara de Diputados de la Federación, saben que ya está muy cerca su retiro, por lo menos en las filas del gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo. Este martes 16 de julio de 2025 se publicó en la página oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la secretaría consentida de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ahí se publicó un comunicado en el cual se advierte que las instituciones del Gabinete de Seguridad informan con respecto a la situación de Hernán Bermúdez Requena, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, nombrado por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, y quien está vinculado como fundador de un grupo criminal en esa entidad. Se tiene conocimiento que el 26 de enero del presente año salió del país. Cabe señalar, agrega el comunicado, que se inició una carpeta de investigación y cuenta con una notificación roja emitida por Interpol. Además, ya se realiza su búsqueda a nivel internacional en coordinación con agencias de seguridad. Las instituciones del Gabinete de Seguridad ya realizan las investigaciones del caso. Además,
de efectuar su búsqueda para lograr su captura. Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a generadores de violencia. Esto se publicó en la página de la Secretaría de Seguridad, esa que encabeza Omar García Harfuch. Lo delicado de la situación relacionada con el fugitivo Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser el jefe del cártel La Barredora de Tabasco, es que él fue designado como secretario de Seguridad Pública por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández y ratificado por el mandatario sustituto Carlos Merino Campos, quien ahora es el responsable de toda la red aeroportuaria del país y del abastecimiento de combustible para los aviones como director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares del gobierno de Claudia Sheinbaum. Bermúdez Requena asumió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco el 11 de diciembre del 2019, nombrado por el entonces gobernador López Hernández, y se mantuvo en el cargo durante la administración estatal interina de Carlos Merino Campos hasta enero del 2024. Cuando Adán Augusto López fue invitado por Andrés Manuel López Obrador a ocupar la Secretaría de Gobernación, fue relevado por Merino Campos del 28 de agosto del 2021 hasta el 30 de septiembre del 2024. Y todo ese tiempo, Bermúdez Requena estuvo como el poderoso secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a quien ahora se acusa de haber formado un cártel delictivo en Tabasco. Mientras tanto, el pasado lunes 14 de julio del 2025, al ver las barbas de su vecino cortar, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados de la Federación, puso las suyas a remojar y anunció que se aproxima su retiro de la vida política. Esto durante su participación en el foro Jóvenes Dialogan por el Segundo Piso de la Transformación, llevado a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro. El también poderoso presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aclaró, sin que mediara interpelación al respecto, que ya no buscará más cargos públicos. Luego de hacer su balance de 40 años en la política, Monreal Ávila reconoció que Claudia Sheinbaum Pardo lo venció en dos momentos clave dentro del partido. Primero, en la contienda por la candidatura al gobierno de la Ciudad de México en 2018 y después en el proceso interno para la presidencia en 2024. Lo que no aclaró Monreal Ávila es que en esas dos ocasiones, para presionar a su partido, transitó en los linderos de la traición, como ha sido su hábito en la política. El aún morenista Ricardo Monreal coquetea con el Frente Ciudadano por México en pos de la candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de México, publicó en su portada el martes 24 de octubre del 2017 el periódico Reforma. El entonces jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ciudad de México, estaba inconforme porque el partido que presidía Andrés Manuel López Obrador había decidido postular para jefa de gobierno a Claudia Sheinbaum Pardo. En entrevista con Grupo Reforma y a pregunta expresa sobre si aceptaría que el Frente, conformado por el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, lo nombrara candidato al gobierno de la Ciudad de México, respondió: es probable, pero no lo han hecho. Contrario a la posición de Morena y del presidente López Obrador de no negociar ni pactar con la oposición neoliberal, el 7 de junio del 2022, Monreal Ávila declaró al periódico El Financiero: soy el más preparado. Sería el presidente de la reconciliación nacional, el presidente que logre que todos los sectores caminemos en torno a la fortaleza de la nación. Monreal Ávila
entonces coordinador de Morena en el Senado, aseguró el domingo 4 de diciembre del 2022 que su nombre tendría que aparecer en la boleta de la elección presidencial en el 2024, aunque aún no sabía si lo haría con su partido, pues se encontraba reflexionando si saldría de Morena. Sin embargo, sostuvo que podría tomar la decisión de irse a la coalición Va por México, la alianza opositora conformada por PRI, PAN y PRD, si las condiciones no se le dieran para competir por la candidatura morenista. Así lo publicó nuestro diario digital, sin embargo, MX. El viernes 13 de diciembre del 2024, Adán Augusto López Hernández, nuevo coordinador de la mayoría de Morena en el Senado de la República, denunció irregularidades en la Cámara Alta atribuibles a quien le antecedió en el cargo, el también morenista Ricardo Monreal Ávila. López Hernández le confirmó al diario El Universal que el Senado ya había presentado denuncias penales y administrativas ante la Auditoría Superior de la Federación por las irregularidades encontradas. Señaló a Adán Augusto que se encontraron contratos con una empresa para la administración del archivo histórico, lo que implicaba un costo para el Senado de aproximadamente 60 millones de pesos al año. Otro contrato, destacó López Hernández, correspondía al supuesto mantenimiento de elevadores, los cuales simplemente no funcionan. Ya iniciamos el proceso de rescisión para esa empresa. Ese era un contrato multianual de poco más de 90 millones de pesos, agregó el legislador y también exsecretario de Gobernación. En respuesta, al día siguiente, sábado 14 de diciembre del 2024, el nuevo coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal Ávila, reclamó al líder senatorial Adán Augusto López el uso de un guardadito de 1,000 millones de pesos en el Senado, luego de que el tabasqueño lo había acusado de hacer negocitos cuando el zacatecano estuvo como líder de la Cámara Alta. López Hernández reclamó que los diputados coordinados por Monreal Ávila redujeron el presupuesto al Senado y en un acto de aparente represalia, el líder senatorial acusó contratos abusivos ejercidos por Monreal Ávila, los que canceló para disponer de más recursos. Esto lo publicó ese sábado 14 de diciembre del 2024 el periódico capitalino Reforma. El siguiente lunes 16 de diciembre del 2024 fue apagado el fuego luego de que Monreal Ávila y López Hernández se reunieron primero con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y luego con la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez. Pero las heridas quedaron abiertas. Adán Augusto y Ricardo Monreal, quienes pastorean a senadores y diputados de la coalición morenista, también deberían explicar qué negociaciones hicieron y cuáles intereses protegieron, junto con sus aliados del Partido Verde Ecologista de México, al enmendarle la plana a la presidenta Sheinbaum Pardo y diferir del 2027 al 2030 la aplicación de la prohibición constitucional del nepotismo electoral y de la reelección de legisladores. Si la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya tomó la decisión de mandar al retiro a estos dos políticos de la vieja guardia, no lo dirá públicamente, pero sí usará todas las herramientas a su alcance para convencerles de que les resultaría muy saludable que ya se fueran a descansar en alguna embajada o consulado. Porque a partir del 2027, todos los diputados que sean electos tendrán que ser totalmente leales a la presidenta y habría un ajuste en el Senado de la República para que los legisladores en la Cámara Alta comprometieran incondicionalmente sus intereses e intenciones en respaldo del gobierno de la Cuarta Transformación, incluidos, por supuesto,
los diputados federales y los senadores abonados a la mayoría legislativa por los partidos Verde Ecologista y del Trabajo. En política, tarde o temprano, todas las deudas se pagan. La presidenta Sheinbaum Pardo ya está preparada para cobrar facturas. Gracias por la gentileza de su atención. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana.